En octubre de 2012, la que se podría denominar como tormenta perfecta, formada por un rápido cambio en la presión atmosférica, fuertes vientos a nivel de la superficie y una marea viva vinculada a la luna llena, provocó la cuarta tormenta más destructiva de la historia de los Estados Unidos, únicamente superada por el huracán Katrina, que arrasó Nueva Orleans, el huracán María, de la cual aún no se ha repuesto la isla de Puerto Rico, y Harvey, que azotó Texas en este mismo año 2007. Su nombre, el huracán o supertormenta Sandy, una tormenta tropical formada en el Caribe el 22 de octubre y que en solo 6 horas evolucionó hasta la categoría 2 en la escala de los huracanes. Tras pasar por las Antillas y llegar el día 25 de octubre a Cuba en forma de huracán de categoría 3, tomó rumbo al norte, internándose en el océano, reforzándose su intensidad para el día 28 tomar de nuevo rumbo oeste, tocando la costa de Estados Unidos a la altura de New Jersey, aproximadamente al noreste de Atlantic City. Aparte de los daños producidos a su paso por el Caribe, Sandy provocó daños en 24 estados de Estados Unidos y muy especialmente en la costa atlántica, desde Florida hasta Maine, y con especial virulencia y daños en la línea costera de New Jersey y la ciudad de Nueva York y sus alrededores, inundando calles y túneles de metro con decenas de muertos en varios estados y miles de millones de dólares en daños materiales, daños de los que Nueva York aún está recuperándose hoy en día con la reparación de infraestructuras como playas, túneles y diques de contención. Water is splashing over the seawalls at the tip of Lower Manhattan. Widespread flooding is the biggest concern in the nation's largest city as Hurricane Sandy approaches. Forecasters say the storm surge could reach 11 feet. We believe residents who live near the water where I'm standing are among the 375,000 New Yorkers under a mandatory evacuation. But you cannot force everyone to leave, and some people are choosing to stay. Y es que, según voces científicas autorizadas, y a pesar de los intereses económicos que lo niegan, el cambio climático es real y cada vez los acontecimientos naturales violentos serán más frecuentes, por lo que, aparte de atajar las causas de fondo, es decir, las acciones del ser humano que lo han provocado, tendremos que prepararnos para mitigar sus consecuencias. Pero quizá las grandes obras de ingeniería y construcción no sean las únicas vías a nuestra disposición para proteger Nueva York y muchas otras ciudades contra estas devastadoras mareas, vientos y oleajes. Quizá sea necesario mirar atrás en el tiempo y ver cómo era Nueva York antes de la colonización europea y en sus primeros años tras su fundación. Quizás la respuesta, o al menos una de ellas, esté en un codiciado molusco que poblaba en gran número las aguas del New York Harbor o Bahía de Nueva York y que en la primera mitad del siglo XX fue esquilmado hasta su desaparición, víctima de la sobreexplotación. No hablamos de otro ser vivo o molusco que las ostras. Bienvenidos un podcast más a Nueva York. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos en la última semana del año 2017, estamos de vacaciones en la ciudad con frío y esperando quizá alguna que otra tormenta de nieve fruto de ese
aire frío que cruza las planicies de Estados Unidos desde el Pacífico hasta el oeste y que en conjunción también con aire que baja desde el Ártico y Canadá, como siempre, pues puede, si se encuentra en su camino humedad del sur, provocar un fin de año nevado. No creo que sea mucho, pero al menos el frío está siendo bastante intenso. Ahora mismo tenemos fuera en la calle unos 9 grados bajo cero que invitan a quedarse a resguardo para grabar el podcast. En la introducción del podcast hoy os hablaba de Sandy y el recuerdo y la cicatriz que ha dejado esa tormenta en la ciudad. Yo la verdad es que me atrevería a decir que el impacto psicológico y anímico en la ciudad fue comparable al menos con el que tuvo los atentados del 11 de septiembre en cuanto pues a las heridas físicas que dejó en la ciudad, que el caso del 11 de septiembre fue una herida más localizada en un área muy concreta de la ciudad, si bien evidentemente el dramatismo y la pérdida de tantas vidas humanas y también las consecuencias a posteriori en repercusiones para la salud de muchas otras personas nunca puede ser superado por los daños materiales, por muy grandes que sean. En aquellos días de octubre de 2012, muchas zonas de Queens, Brooklyn, Staten Island y el Bajo Manhattan vieron como las aguas subían e inundaban partes de la ciudad, creando un camino de destrucción a su paso. El Bajo Manhattan se quedó sin suministro eléctrico durante bastantes horas, la verdad, y los daños materiales, como os digo, fueron bastante cuantiosos. Os hablaba en otro podcast de cómo ahora tienen que cerrar el túnel de la línea L de metro para acometer de una vez por todas la reparación de ese túnel, pues por los daños producidos por la gran inundación de agua que sufrieron. Hace ya cosa de un año se reabrió, por ejemplo, el túnel por el que discurre la línea R entre Manhattan y Brooklyn después de realizar las oportunas reparaciones a las que tuvo que ser sometido también. Otro ejemplo, menos relacionado con el día a día, pero sí al menos con el paisaje y el ocio, sería las playas de Rockaway, que ahora, la verdad que este verano lucían fantásticas, con un gran paseo boardwalk de casi, yo creo que más de 5 kilómetros, pero que en esos días, por la acción del oleaje, las mareas que directamente, es una playa que está directamente expuesta al océano, pues casi se la llevó entera, ¿no? Y ya no hablamos también de Staten Island, donde el temporal se destruyó un gran número de casas, de puertos, de muelles, y realmente son cosas que a día de hoy están reconstruyéndose en algún caso. Pero todo esto que os estoy contando, ¿dónde nos lleva a las ostras? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de este molusco con estos acontecimientos naturales que os estoy contando? Como siempre tenemos que tirar atrás en la historia, ¿no? A la fundación de Nueva York, donde nos cuentan los historiadores y las crónicas que el New York Harbor, que es toda la bahía, ¿no?, que es comprendida entre Manhattan, Brooklyn, la Estatua de la Libertad y New Jersey, el Hudson, el East River. Esto era una de las zonas muy rica en la cría de ostras, en la cría natural, ¿no?, en el entorno. Nos dicen que era una de la zona de todo el mundo con mayor concentración en la proliferación de estos moluscos, con más de 350 millas cuadradas de arrecifes, lo que se calcula, como os digo, la mitad de la población mundial de ostras.
Esta zona es un estuario donde el río Hudson desemboca tras su recorrido de 507 kilómetros después de su nacimiento en las montañas Adirondacks en el Upstate New York, y acaba recorriendo el valle del Hudson, lo cual hace que arrastren sus aguas gran cantidad de sustancias y nutrientes de la que estos moluscos se podrían nutrir. Ya en aquellos tiempos pre-colonia, ¿no? La tribu de los Lenape, que eran los habitantes nativos originales de esta zona, se alimentaban básicamente de ellas y era su principal fuente de sustento. Esto, la verdad, que no cambió cuando llegaron los holandeses tras las exploraciones de el italiano que trabajaba a su cargo, Domenico de Verrazzano, o el explorador Henry Hudson. Y en la primera colonia holandesa establecida, comer ostras, alimentarse a base de estos moluscos, era tan fácil como acercarse a una orilla y extraerlas directamente para su consumo. En aquellos tiempos de la colonia era un molusco consumido tanto por los más acaudalados en suculentos platos como por los menos afortunados, dada su gran abundancia. Lo que podemos decir que lo que hoy en día son los carritos o food trucks de comida en la calle, ha entrado en el siglo XIX, eran carros de venta de ostras que estaban por todas partes y con fácil acceso para toda la población. Nos quedan reminiscencias de esta explotación, ¿no? Sería, por ejemplo, en el paisaje urbano tenemos la calle Pearl Street, que está situada en el Bajo Manhattan. Nos cuentan que en aquellos días estaba pavimentada completamente con conchas de ostras. Además, esas conchas se sabe que se utilizaron en gran medida en muchas construcciones en Nueva York, como árido en morteros o para la obtención de cal mediante su paso por hornos, e incluso rellenos en porciones de tierra ganadas al mar. Parte del paisaje urbano también eran las barcazas que estaban amarradas en el East River, donde se vendían y consumían estas ostras, estas barcazas, de las cuales la última nos cuentan que desapareció tras muchos años de abandono en el año 1987, y que hoy en día se está restaurando en unos astilleros en Connecticut para volver a traerla, a amarrarla en Red Hook en Brooklyn y abrirla de nuevo como restaurante. Esto todo, continuó así hasta el primer cuarto del siglo XIX, cuando hubo un acontecimiento bastante importante que cambiaría el curso en la explotación, o más bien nos llevaría a la sobreexplotación de este recurso natural. Os hablo de la construcción y apertura del llamado Erie Canal. El Erie Canal es una mega obra de ingeniería civil, un canal artificial navegable que comunicaría el lago Ontario, que es un lago en el norte de Nueva York que hace frontera, en medio del lago está la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y en cuya costa estadounidense está la ciudad de Buffalo. El Erie Canal comunicaría desde el lago Buffalo, es decir, desde el lago Ontario a la ciudad de Buffalo, con la ciudad de Albany. Albany es la capital administrativa del estado de Nueva York y por donde pasa, curiosamente, el río Hudson. Este canal entre las dos ciudades tendría una longitud de 584 kilómetros y a la postre, mediante la conjunción de canal y río, vendría
a unir por una vía navegable el Océano Atlántico en Nueva York con la zona de los Grandes Lagos y por tanto también mediante otras conexiones entre estos Grandes Lagos, Nueva York con otras ciudades como Cleveland, Detroit y también posteriormente Chicago, que es una ciudad que se encuentra aproximadamente a unas 800 millas de distancia de Nueva York, pues quedaban de esa manera unidas mediante una vía navegable. ¿Qué supuso todo esto en esta historia que os estoy contando? Pues básicamente una explosión en el comercio entre Nueva York y otras ciudades del interior del continente, lo cual hizo que la explotación de las ostras se multiplicase y, por consiguiente, hizo que la regeneración natural de las poblaciones, que hasta el momento pues conseguía mantener la reposición, ¿no?, de la ostra, no pudiese mantenerse y caer en la sobreexplotación de este recurso natural. Además, se junta el hecho que por aquel entonces pues, la sociedad en general no entendía bien el concepto de que no es muy bueno ni beneficioso verter en las aguas donde se crían organismos de los que a la postre vas a alimentarte, pues verter en ellas los restos industriales y despojos de la ciudad, porque básicamente lo que estás haciendo es envenenarte a ti y a envenenar el medio que te da de comer. Como decíamos, las ostras son moluscos que lo que hacen es filtrar el agua que les llega mediante las corrientes. Se estima que filtran entre 30 y 50 galones de agua diarios. Un galón americano son 3,78 litros. Por lo que son unos organismos muy sensibles a la calidad del agua y a la contaminación que se pueda verter en la zona donde habitan. Se junta además que entre el siglo XVII y 1910 la isla de Manhattan incrementó de forma artificial su superficie en aproximadamente un 20%, algo que pues fue bueno para el comercio, para la prosperidad, con la creación de nuevos puertos, embarcaderos, muelles, pero fue algo realmente nefasto para el medio natural, con la destrucción de marismas, zonas expuestas a las mareas, que era muchas zonas donde vivían las ostras y eran propicias para su crecimiento. Todo esto, como os digo, llevó a la desaparición de las ostras aproximadamente en la primera mitad del siglo XX, convirtiéndose pues simplemente en un recuerdo de lo que fue el entorno natural de esta zona en el pasado. Preguntaréis, ¿qué tiene esto que ver con el huracán Sandy y el cambio climático? Estamos hablando de ostras, ¿no? Os diré que tiene que ver que las ostras, aparte de en estas zonas costeras de marismas, principalmente vivían en arrecifes y se reproducían en estos arrecifes en el fondo del New York Harbor, de la bahía. Formaban así un fondo con un lecho irregular, plagado de montículos, arrecifes, cúmulos del paisaje submarino que formaban esas aglomeraciones de sus conchas, ¿no? Son unas conchas que crecen adheridas unas sobre otras, ya que sus larvas, cuando están flotando en el agua, se ven atraídas por los componentes de estas conchas para posarse sobre ellas y formarse una nueva concha y una nueva ostra sobre las que ya estaban en el fondo. De esta forma, como os digo, se iban acumulando y formando estos arrecifes con las conchas de los moluscos.
Además, y en relación con esto, pues en aquel entonces el New York Harbor primitivo tenía, se estima, una profundidad media de unos 20 pies, ¿no? Y gracias a estas formaciones, ¿no?, de moluscos. Con el tiempo, pues, como os digo, cuando se cayó en la sobreexplotación y la desaparición de estas formaciones y también el dragado del fondo de la bahía a lo largo de los años para poder acoger barcos de mayor calado, pues el New York Harbor se estima ahora que tiene una profundidad media de unos 50 pies y un fondo prácticamente plano, ¿no?, desprovisto en gran parte de relieves y formado principalmente por lodos. ¿Cómo se relaciona esto con las tormentas? Bueno, pues estos lechos que había con las formaciones y arrecifes de ostras, lo que hacían era proteger las costas contra las fuertes mareas y el oleaje provocado por las distintas tormentas y huracanes, ¿no? Lo que hacían era absorber esa energía cinética que tenían las mareas. Diversos estudios científicos con análisis de los modelos de oleajes han llevado a asociar la presencia de estas formaciones con el impacto del oleaje y mareas en la costa. Durante miles de años, las formaciones de moluscos en el lecho marino sirvieron de amortiguador ante los embates del agua contra las costas, pero bueno, como siempre, la mano del hombre acaba modificando ese equilibrio y tras siglos de cohabitación con el medio por parte de las tribus nativas americanas, esto quedó arruinado. Así nos presentamos en 1972, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el llamado Clean Water Act, una ley que trataba de atajar la contaminación de las aguas marítimas y fluviales de todo el país, poniendo las bases de lo que sería la protección ambiental en las décadas siguientes y que también, desgraciadamente, hoy en día sigue siendo cuestionado por lamentables personajes que todos conocemos. Así, gracias a esta ley, parece que varias décadas después algunos resultados positivos se han producido y prueba de ello ha sido el repunte en la población de muchas especies marinas, concretamente algunos peces, y con la consiguiente reaparición, por ejemplo, de ballenas en esta zona del New York Harbor, tal y como os comentaba en un podcast pasado. También se sabe que las ostras empezaron a resurgir en algunas áreas puntuales, alcanzando en algunos lugares una densidad de 9 individuos por metro cuadrado, algo que no es ni de lejos comparable con lo que había originalmente en el siglo XVI, en los primeros años de la colonia, pero al menos es un principio esperanzador. Pero para las ostras no es tan fácil volver a repoblar estas aguas. Os decía que las larvas de ostras necesitan un sustrato firme sobre el que asentarse y un lecho fangoso como el que existe hoy en gran parte de estos fondos marinos no les sirve para tal propósito. Es necesaria una acción por parte del hombre. La respuesta viene en forma de los programas de repoblación de los lechos marinos de ostras, los llamados oyster beds. Y es así como surgió el programa Billion Oyster Project. A fin de facilitar la reproducción de las ostras, se ha iniciado el programa para crear una nueva base para su cría en Jamaica Bay.
Jamaica Bay es la zona delimitada por las áreas costeras del sur de Brooklyn, Queens y la península de Rockaway, y que para aquellos que viajan a Nueva York es visible desde el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy cuando estáis en pista. En septiembre de 2016 se inició la primera fase con el propósito de repoblar más de 50.000 ejemplares de ostras. No se espera su explotación comercial o como alimento, tanto como su papel en el filtrado de las aguas y mitigación de los efectos del oleaje y mareas, así como reducir la erosión costera, un problema al que muchas zonas del mundo se están enfrentando ya. Para el programa, el lecho base se ha hecho a partir de fragmentos de porcelana sanitaria, recuperada de aparatos sanitarios en desuso que han sido recuperados a raíz de sustituciones en la red de escuelas públicas de la ciudad. El programa también contempla utilizar restos de ostras consumidas en restaurantes de la ciudad para crear un lecho a base de sustrato natural. Además, se espera que estas nuevas colonias de ostras sirvan de hábitat para muchas otras especies de peces que en su día habitaran la bahía de Jamaica. Jamaica Bay o Jamaica Bay es un área con gran riqueza natural, parte de la red de parques nacionales de Estados Unidos que podéis contemplar si viajáis en el New York City Ferry entre las paradas de Wall Street y los Rockaways, por ejemplo, para ir a pasar un día de playa en verano. Los Rockaways es, junto con Coney Island, la playa por excelencia de Nueva York, si bien hay otras, como por ejemplo en Staten Island. Este trabajo de regeneración marina espera que sirva para mitigar algo a la acción de este clima que está empezando a mostrarnos su cara menos amable. En realidad no lo sabemos, pero intentar recuperar un cierto equilibrio con el medio nunca vendrá de más. Muy bien, pues aquí os dejo esta pequeña historia, ¿no? Que nos habla de agentes meteorológicos, cambio climático y esos moluscos que hicieron las delicias de los habitantes de esta zona del mundo y de muchas otras zonas, y que se ha descubierto como un personaje que puede jugar un papel muy importante ante el incierto futuro climático que se nos cierne encima. Como siempre, gracias por escuchar el podcast. Sabéis que podéis seguir fotografías y cosas relacionadas con él en las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Y nada, os emplazo ya para el año que viene con nuevas historias sobre Nueva York. Y nada, nos escuchamos entonces. Un saludo.